Veis que no hay ningún deporte en Colombia sino un testaferrato, un engaño masivo. Unos jugadores que los escogen baratos para luego ganar más que 5 presidentes juntos, simplemente por sudar como caballo. La inteligencia no se pisotea así. El Urín y el Tumín no son ningún Turín de Europa ni ningún equipo de fútbol. El Urín y el Tumín forma parte de aquella cultura en que solo un Dios invisible habla según lo que no quieren hablar los pulpitos porque no lo saben, con un tipo y que lo lleva a una tierra que viene siendo una parte conocida como la zona septentrional. Y la zona septentrional ya estaba habitada, pero había que pelear y había que nacer un momento en que se impartiría justicia y por lo tanto el Sanedrín se convirtió como la cuestión suprema. La cuestión suprema donde se impartía la justicia y se le daba significado a aquellos hombres que no eran ediles, no eran alcaldes, no eran concejales, pero que de una forma también pertenecían al pueblo por el hambre, la miseria y hablaban y se le llamaba profeta. Pero cuando nosotros vemos que sí existe Sarepta en el antiguo mar grande, no el Mediterráneo, donde va Onassis, que se casa con la mujer de John Kennedy, se la quita. Ahora hablando de esto, nos están influyendo y ponen una mujer bonita que es fácil que sea adúltera porque las mujeres bonitas son codiciadas por los tipos y las vainas. Y ponen una mujer indígena que fue su raza violada hace siglos por la cultura europea. Y a una indiecita y dice que, influyendo de que cuál será mejor la reina de belleza, que digo, la primera dama. Aquí no hay primera de belleza, aquí lo que estamos es a punto de que estalle. Igual que este aparato, en el momento en que lo eche al mar, llegará un momento en que él mismo explotará en el mar, él desaparecerá, pero también caerá la Casa Blanca y el Pentágono. Porque es que en el momento en que aquel planeta llamado blanco llegue en reemplazo del sol e ilumine la tierra como si fuera leche, y el amarillo de los miles de millones de soles que hay nada más en un solo brazo de las miles de millones de galaxias, que no es más que el oro líquido y que da origen al color de las razas, se unan y al unirse nacerá la maravillosa raza que surge de la unión entre el blanco y el amarillo, y esa raza es casi como divina. Pero sin embargo, cuando ya vemos lo que es el Sanedrín como lugar supremo donde se imparten las justicias y las cosas, y que aquel pueblo dice y que aquel pueblo vive, y su cuestión continúa, y es entre él, que es monoteísta, e Irán, que es monoteísta, para que surja la paz del mundo y surja la Jerusalén que saldrá y caerá en la tierra, abriendo los brazos al mundo en paz y prosperidad. Hombre, profesor, por eso a mí no me hablen de selección Colombia, ni yo no pierdo el tiempo en esas cosas para hablarles sencillamente del Urín y el Tumín. Porque es que en estas tierras septentrionales donde está Sarepta, el Tiro, Hermon, Marfred Magnin, Acat y Tolomaida y Belmed y un cientos y cientos de veredas, pueblos y lagos, vemos como en el sur y vemos como en el norte y como vemos que en el mar de Galilea se encuentra en la antigüedad de aquel mar grande que viene siendo el actual Mediterráneo, donde se pasean los grandes narcos de Estados Unidos, donde se paseó Onassis, iba Onassis, Rockefeller y toda esa gente, Donald Trump, que paseara en su yate, y que aquel Onassis le quita a la mujer
a John Kennedy, o se casa después de viudo. Eso sucede en ese mar grande en la antigüedad, cuando Filipo y todas cuestiones, y la Grecia aquella donde proviene Alejandro Magno, hoy se llama Mediterráneo, y entre el norte del Mediterráneo, el sur del Mediterráneo y el norte de uno de los brazos del Mar Rojo, hicieron un canal, como el de aquí de cerca de la Peña, el canal de acá por donde el otro día se desbordó, ¿no? Se llama el canal del Suez, y por eso penetran barcos, pero eso era un desierto. Y existe entonces el Mar Salado, que se le llama, después que cae la bomba que cayó ahí, cerca está Sodoma y Gomorra. No hay una sola ave que pase, ni un pez que se mueva, ni una ola, por mucha brisa que haya. Es el famoso Mar Muerto. Y para eso tengo que decirles que precisamente ese Sanedrín, que es donde ellos en su cuestión con su Dios única y exclusivamente está, es para ellos que son y se deben cumplir todo allá, que se llaman el lugar donde se imparte y están las cuestiones supremas, donde hay sacerdote y legalista. Y así el Urim Tumim viene cumpliendo una función que muchos de púlpitos, compradores de votos y vendedores de votos y toda clase de porquería sexual y cuestiones que hay, engañan a la gente y a veces no saben ni qué. Ustedes están viendo esta estampillita que adoraba Diomedes Díaz de la Virgen del Carmen. Este es un amuleto. No soy religioso, pero lo tengo como amuleto. Así era el Urim Tumim. Y ese Urim Tumim debería ser puesto, aún siendo un objeto que se emplearon para determinar la voluntad divina en cuestiones de importancia nacional, porque la cuestión era entre Dios y Israel, el cual debe cumplir y vivir las cuestiones que están escritas. Y para que esto vaya es necesario que caiga la Casa Blanca, caiga el Pentágono y sus mafias y sus testaferratos mundiales y de cuestiones donde un sudador gana más que 3 presidentes juntos de América Latina. Entonces hay testaferrato y hay una mentira de deporte. Aquí no hay ningún deporte. Y para esto la necesidad y la respuesta de un Dios. Y entonces al unir el sol líquido, el gas que vemos ahí, que no es más que oro líquido, al unirse con el blanco del nuevo sol como la leche, nacerá la raza divina. Entre esos dos colores que es casi como si fuese el blanco hueso o el marfil. Por lo tanto, este Urim y el Tumim no eran más que el pectoral después de colocarse sobre Aarón, y el cual va a determinar una proposición que aparece traducida en muchas lenguas y pasajes y poco entendida, y que significa dentro, y por eso debe ser llevado dentro del corazón la justicia, la paz y el amor. Por lo tanto, puede comunicar la idea de sobre, de y dentro. Estas eran, según el Éxodo 25:16, la colocación de las tablas de piedra, el arca del pacto, como lo dice en Éxodo 31:18, y que el Urim y el Tumim eran las 12 piedras fijadas al pectoral, pero que en Aarón el sacerdote la debe llevar fijada en el corazón. Por eso dentro y fuera. Estas piedras cosidas sobre él, y luego se le pusieron en el pectoral el Urim y el Tumim, de igual manera una comparación de unos versículos como el 9, el 12 y el 30 del capítulo 28 de eso, refuta esta teoría de que el Urim y el Tumim fueran las 2 piedras de oris que iban sobre las hombreras del efod del sumo sacerdote. Lo dice en contradicción Éxodo 28, 9, 14. Por eso es evidente que estas eran objetos distintos y su uso
debe destacar que el Urim y el Tumim tenían que estar sobre el corazón del sacerdote y no en una vara ni en unas piedras, pero como debe estar dentro y fuera en el corazón y ser cumplida, por eso vemos que los medios de comunicación modernos que nos engañan con el famoso deporte, que no es más que una mafia, un testaferrato de gente multimillonaria y de hambrientos que nacen de los barrios que no valen una coca y después ganan más que un presidente 3 y 4 veces. Por lo tanto, aquí cae el imperio americano para que esa raza que en el pasado dio también, cuando inteligentemente, después que el oxígeno y el hidrógeno se encuentran y nacen en la atmósfera y dan paso al agua, el líquido o gas de los miles de millones de soles se convierte en el oro, y el oro necesitaba una frente perfecta y un corazón hermoso y justo para que fuera colocada en un rey. Por eso tenía el poder de cortar una nación en dos, un niño. Y así va a ser cortar Colombia, profesor. Cuando nos dicen que una extranjera que está hablando que apenas aquí se forma una revuelta, nosotros nos vamos para Miami a tomar whisky con Donald Trump y dejamos ese mierdero aquí. Y entonces la indiecita que vio la violación de su raza en el pasado, y lo mismo la raza esclava negra, no pueden llegar nunca una mujer de esta a la presidencia, sencillamente porque la otra es más bonita. ¿Están entendiendo, queridos estudiantes? Sí, profesor, y nos da miedo, profesor. Bueno, por lo tanto, cuando nosotros vemos que esta arca del pacto, eso 31:18, se ha supuesto que el Urim y el Tumim eran las 12 piedras fijadas al pectoral, pero esta idea no tiene fundamento en el texto bíblico, pues en la ceremonia de inauguración sacerdotal se la puso a Aarón. Por lo tanto, su uso debe estar en el corazón del ser humano y no en una camiseta, no en un jugador, no en un embustero, sea presidente o no, Donald Trump o la porquería que quieren poner en el poder Donald Trump. Será volado el Pentágono y la Casa Blanca y surgirá para que venga Jerusalén del cielo la unión israelo-iraní para una paz mundial. Y el oro debe colocarse en la frente, como fue en la antigüedad, en la frente de los hombres justos y nobles que lleven en el corazón el Urim Tumim. Esa será la próxima potencia israelo-iraní. No dos hermanos cortados de un mismo Dios por la mitad, sino la unión de la especie humana para que vivan en paz. Ay, profesor, por eso es que usted santo desnudo, las mujeres del mundo lo aman, profesor. Ya le tienen altares, profesor. Pero usted nadie lo conoce. Usted es capaz de vivir en la oscuridad, en los astros y en las estrellas mismas, y dilatarse entre las hojas de los árboles y transformarse en cada momento y en cada segundo. Usted es el hijo del sol.